Buenas noches, chicos. Eh, Vamos a continuar con la clase de la unidad 2, que es referente a lo que son las metodologías ágiles, eh, enfocado a lo que nos hemos ya visto, lo que es la metodología Scrum, la metodología XP. En forma general, como les decíamos, es una metodología que me sirve de apoyo para documentar todo lo desarrollado. Por lo mismo, otra metodología que vamos a ver y se podría decir a retroalimentarse es la metodología FDD, que ya al principio ya lo veíamos, pero vamos a fundamentar un poco más en referente a esta metodología y asimismo vamos a fortalecer las otras metodologías. Una metodología en sí es un proceso ágil para el desarrollo del sistema. Por ejemplo, esta metodología se basa o hace énfasis a la obtención de requerimientos, para la cual se hace lo que es un previo análisis del desarrollo del sistema, qué se va a emplear, cómo lo voy a emplear, y aquí lo que sí se agrega bastante o se considera es la calidad y el monitoreo y seguimiento de los procesos. La metodología FDD ayuda a contrarrestar situaciones con el exceso de presupuesto. ¿Por qué? Porque previamente, al principio ya es ese estudio previo del sistema o de los sistemas que se vayan a desarrollar con las propuestas que se vayan a hacer y cuánto es el presupuesto asignado dentro de los proyectos. En esta se propone que los cierres de las etapas se hagan máximo en 2 semanas. Aquí también se maneja lo que son las iteraciones en las cuales se va a obtener un resultado periódicamente o un prototipo. Entonces, estos métodos o esta metodología siempre es incremental porque posteriormente se va a ir revisando lo que es el avance del proyecto o lo que ya se tenga. Esta metodología en sí, como les decía, maneja lo que son las iteraciones, pero son muy cortas porque se manejan en un plazo de 2 semanas y es lo que va a ir revisando constantemente el cliente, lo cual viene a integrarle dentro del proyecto y el cual facilite los resultados obtenidos. Puede ser que también aquí haya mucho lo que es el seguimiento por parte de todos los miembros del sistema o quienes desarrollen. Dentro del proceso en sí se basa en 5 pasos secuenciales. Este modelo que es FDD, esta metodología primero lo que hace es basarse mediante un modelo global, es decir, lo general y lo va a ir generando específicamente lo ya estructurado. Luego de eso se hace la construcción de funcionalidades que vienen a ser los requerimientos, ¿sí? Luego planteamos las funcionalidades. Aquí sí se levantan cómo son las historias de usuario, las historias técnicas, las metáforas que se conocen en cuestiones de decir, este requerimiento, ¿cuánto tiempo me voy a demorar? ¿Cuál es la persona responsable? ¿Qué actividades voy a cumplir? Y cuáles son las pruebas que se van a ir encontrando. Luego de hacer la planeación, ya sí paso al diseño y posteriormente a la construcción. Me ayuda fundamentalmente en el diseño es de que ya bosquejo o hago un modelo se puede decir, en papel de lo que ya está mi sistema o lo que requiere este sistema. Y luego sí, ya la construcción del mismo. Siempre en esta parte, el proceso siempre se va a manejar, como les digo, siempre secuenciar los 5 pasos, el modelo general, la lista de requerimientos, planifico, diseño y construyo. Y así secuencialmente, diseño y construyo, diseño y construyo. Cada 2 semanas voy presentando lo que es mi prototipo. Dentro del modelo global que nosotros decimos, se basa en algunos expertos que dominen el tema en relación a qué requerimientos, al contexto, al alcance que debe de tener el sistema o lo que se requiera desarrollar. Aquí el dominio global siempre se va a dividir en áreas. ¿Qué quiere decir en áreas? Es de que las áreas
van a definirse el de software, el de test o los diferentes áreas que se requieran para poderlo enfocar. También se puede dividir por módulos de acuerdo al sistema si es demasiado grande. Entonces, le puedo decir que es un sistema de facturación, puedo dividirle en la área de contabilidad, en la área de facturación, en el área de auditoría y muchas más. Aquí también siempre se va a basar en los diagramas, ¿sí? Que son los UML, pero básicamente cada área se va a clasificar en clases y objetos, porque se va a utilizar lo que es la programación orientada para poder estructurar de mejor manera. Para la construcción de las listas de funcionalidades, en este apartado hay que tener muy en cuenta el punto de vista del cliente, por lo cual se trabaja conjuntamente y se desarrolla o se compone de lo que se va a generar, es decir, qué dependencias necesita, qué requerimientos se necesita, cuál va a validar, cuál va a aprobar, cuál va a generar todos estos procesos. Dentro de la planeación por funcionalidad, como les decía, aquí ya priorizo, genero una dependencia, asigno responsables, verifico qué actividades posteriormente tengo que hacer o algún riesgo. En el diseño y construcción de las funcionalidades hay que tomar muy en cuenta que este proceso va a ser iterativo, ya que cada 2 semanas se puede ir incrementando, pero puede ser que en 2 semanas no se alcance a hacer una funcionalidad, por lo cual puede ser retroalimentada en las siguientes 2 semanas. Sin embargo, hay que seguir documentando lo generado. Dentro de estas 2 últimas fases o 2 últimos pasos, siempre se debe de considerar las responsabilidades o roles. Entre los roles más importantes son los roles de soporte, en los cuales va a dar un acompañamiento continuo al desarrollo del sistema. También tenemos al director del proyecto, el arquitecto en jefe, el director de desarrollo, el programador jefe y el propietario de clase, en los cuales siempre se va a basar en que los programadores jefes van a analizar o diseñar y los propietarios de clases ya son los responsables de desarrollar estos proyectos. También tenemos a lo que es los expertos de dominio. Básicamente se van a trabajar al inicio al generar el modelo general. También hay que considerar que cada uno de los representantes o asignados en el proyecto siempre van a tener una funcionalidad o una actividad destinada. Por ejemplo, tenemos lo que son los ingenieros de construcción, quienes van a estar encargados de preparar, mantener y corregir todo el proceso necesario. También tenemos lo que son generar también lo que es el mantenimiento de las versiones. Como nosotros cada 2 semanas vamos a ir presentando avances o entregando diferentes prototipos, siempre se debe de manejar versiones. Es decir, cuando yo alcance las 2 semanas va a ser una versión 0 y de ahí va a ir incrementando 0, 1, 2, 3 o dependiendo cómo se lo quiera enumerar las versiones. Pero siempre es muy importante tener un mantenimiento de las mismas y un almacenaje de las anteriores, porque posteriormente hay ocasiones que alguna actualización se lo realice al sistema y ocasione algún problema en algunos navegadores, en algunos celulares o en alguna parte, por lo cual hay que dar un mantenimiento correspondiente a cada uno de los procesos. También dentro de lo que es el administrador del sistema, siempre va a manejar lo que son los servidores, el cual va a tener que generar o administrar los mismos mediante estaciones de trabajo y equipo de desarrollo. También tenemos a lo que es el tester, el cual va a verificar que el sistema esté correctamente y cumpla con los procesos requeridos o los requerimientos que dice el cliente.
Hay muchos, se podría decir, roles que se van a ir cumpliendo, que una persona cumpla más de un rol debido al corto personal que existe. En comparación a lo que es la metodología RUB, XP y FDD, hay que tomar en cuenta qué productos se van a emplear, ¿sí? Y qué medios o qué resultados voy a obtener. Dentro de lo que es el tamaño de los equipos, la metodología RUD se maneja con equipos grandes, por lo cual es una metodología más robusta con mayor duración. Mientras que FDD y XP simplemente mejora o se implementa en proyectos de corto tiempo y de números pequeños de equipos, ya que al momento de que FDD sea más escalable, se puede convertir en una XP. Entonces, las dos metodologías se pueden guiar a la par para poderla desarrollar. Dentro de un proyecto, no necesariamente es que se rijan a una sola metodología. Puede haber ocasiones que más de una metodología se deba de emplear, siempre y cuando se divida por áreas o por módulos en los cuales cada una de estas se van a ir trabajando. Entonces puede ser también de acuerdo a lo que se tenga que generar en el proyecto. Digamos que en el proyecto yo tengo que desarrollar una aplicación web y una aplicación móvil, en la cual para desarrollar una aplicación web aplico una metodología y para la metodología móvil aplico otra metodología. Otra comparación que se realiza entre estas tres metodologías es la obtención de requisitos. La RUD y la XP crean a base de historias de usuarios o casos de uso. Por lo contrario que el FDD no definitivamente explica lo que es la adquisición de requisitos, en los cuales pueden ser basados mediante la experiencia o solo lo que indique el cliente, pero no hay una documentación específica que se deba de llenar dentro de esta metodología FDD. Entonces, hay los pasos, pero nunca hay un formato establecido que se lo pueda cumplir, a diferencia que la metodología RUD o XP, en la cual ya tienen formatos establecidos o campos necesarios que se deban de contemplar. Dentro de la evaluación del estado del proyecto, FDD es posible que el proceso sea más adecuado para definir las métricas. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que yo vaya definiendo los requisitos o qué se deba de ir cumpliendo, se vaya definiendo tiempos a corto plazo y asimismo el seguimiento, lo cual va a ser más ágil porque no tiene tanto tiempo o tanta duración para presentar un prototipo. Dentro de la carga de trabajo, XP es un proceso ligero, ya que los creadores de este proceso han tenido mucho cuidado al generar estas tareas de gran tamaño, por lo cual se han organizado en pareja y podemos optimizar el proceso. La metodología FDD, en cambio, es un proceso intermedio entre una metodología XP y una RUD, porque viene a ser que es en el sentido de documentar, sí, un poco más que XP, pero un poco menos que RUD. Entonces, estas metodologías son más estandarizadas. FDD viene a ser como una metodología intermedia que se puede combinar entre la metodología RUD y la metodología XP. Se puede ir generando o se puede ir organizando estos procesos. Otro también es la relación con el cliente. Hay que considerar que RUD sí permite que los clientes revisen al final de la etapa, mientras que la metodología XP y FDD lo consideran al cliente dentro del proyecto, por lo cual la comunicación es más fluida, se podría decir, o más concreta al momento de llegar al cliente y explicarle qué se está desarrollando. Otros son los conocimientos sobre las arquitecturas. En sí, la arquitectura en sí es cómo va a estar formada o cuál es la lógica o el modelo de estructurar mi sistema. En relación a la metodología RUD,
Se puede decir que intentan reducir la complejidad, o sea, hacerlo lo más sencillo a través de una planificación intensiva, pero reducir la complejidad de la arquitectura. Lo que es la metodología en XP, en cambio, como es en pares o en pareja, la creación de código puede evitar malos diseños. Entonces, esta es una metodología que es más minuciosa, se puede verificar de mejor manera porque trabajan en pareja y en cambio la metodología PDD, sin embargo, vuelta trabaja en sesiones de trabajo, en la cual se basa en el diseño previo para poder construir o desarrollar. ¿Cuáles son, se podría decir, las debilidades de la metodología FDD? En sí, ¿cuál es la mayor debilidad de esta metodología? Es que al tener equipos con experiencia pueden marcarse o pueden desarrollar desde el principio un buen modelo. Pero, sin embargo, al momento de tener miembros sin experiencias puede ocasionar un gran problema que al momento de elaborar este modelo general o global no esté organizado o realizado a la realidad. Otra debilidad que se tiene, hay que tomar en cuenta, es el desarrollo del software, en el cual se maneja con equipos muy pequeños, de máximo 30 personas, que deberán repartirse 31 roles. Como les indicaba, los roles pueden asumir una persona más de un rol, ¿sí? Entonces se pueden ir organizando que pueda ser el cliente, el desarrollador y a la vez puede ser el director del proyecto. También hay que considerar que esta metodología no es tan deseable como la XP, debido a que cualquier tipo de documentación fuera de código no es tan recomendable. Podemos concluir que esta metodología FDD puede disminuir el riesgo de los proyectos, ya que se maneja con un modelo base, se planifica, se diseña y posteriormente se construye, lo cual permite generar una cierta procesos de validación previas para el desarrollo. Esta metodología también se trabaja con grupos pequeños, pero sí puede disminuir el riesgo del fracaso de este proyecto, ya que cada 2 semanas o cada cierto tiempo interactúan con el cliente con la verificación del sistema. Referente a esto, chicos, hemos visto todas las metodologías en relación a las metodologías ágiles y las metodologías tradicionales, las cuales nos van a permitir ir interactuando, sí, con los proyectos que hemos ido desarrollando o que vayamos a desarrollar. Hay que considerar mucho que la parte inicial que hemos visto es bastante teórica porque se va a fundamentar cómo yo tengo que ir documentando o de qué se componen estas metodologías. Pero ya en la tercera unidad vamos a aplicar lo que es ya una metodología tradicional y en la unidad 4 aplicamos una metodología ágil, la cual no vamos a contemplar todas las fases, se podría decir, o todos los componentes que integra cada metodología, pero sí fomentar el desarrollo y la documentación de la misma. Entonces, para esto hemos ido viendo o revisando todas las metodologías que se han ido. Entonces, por lo general también vimos lo que es la metodología de SDM, en la cual es una metodología igual, ágil, en la cual se basa mediante el preproyecto, el ciclo de vida y el postproyecto. Es igual una metodología que primero analiza, luego verifica, estudia, implementa y para luego hacer el postproyecto, lo cual da un mantenimiento a las mismas. Entonces, todas las metodologías ágiles, se puede decir, no tienen muchos pasos, pero sí son los primordiales que se deben de cumplir, a diferencia de una metodología tradicional que igual cumplen con todos los requerimientos, pero también genera más pasos, pero documenta de mejor manera. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, Inge. Ya. Referente a lo que son las dos metodologías previas que ya habíamos revisado la clase anterior, ¿alguna pregunta en referente a lo que es la actividad que ustedes tienen ya destinada a realizar en esta semana? Sí, ingeniera, yo. Dígame. O sea, le quería pedir de favor si que nos puede como que realizar un pequeño ejemplo para podernos guiar de esa manera. Sí, no hay problema. A ver, les voy a explicar en relación a lo que hemos visto en las dos metodologías que hemos visto, ¿sí? Nosotros vamos a desarrollar, se podría decir, un ejemplo práctico de la metodología Scrum y de la metodología XP. Entonces, si no me equivoco, ya. Les voy a compartir la pantalla en relación a la actividad. ¿Qué tienen que ustedes primero contemplar? ¿Sí? La actividad les indica que deben de cumplir todo lo que son anexos. ¿Sí? Entonces vamos con la primera parte. La primera parte dice el problema, describir el problema. Entonces digamos que yo como problema tengo lo que... A ver, un problema de ustedes en referente a lo que es su proyecto de aula, que han considerado realizar. Su proyecto, ¿cuál es el tema de su proyecto, chicos? Aún no tenemos un tema, Inge. No tienen tema todavía, pero ya tenían que haber presentado, chicos. Sí. Hablarán con su docente tutor. A ver, les pongo un ejemplo práctico. Deseo o tengo el inconveniente de concientizar, ¿sí? O la falta de comunicación o de conocimiento por parte de la juventud en relación a lo que son los valores y les pongo y las responsabilidades como estudiantes. Les pongo un caso. Entonces, yo aquí el problema lo voy describiendo. Digo, actualmente puedo poner en la sociedad o en la juventud existe. ¿Y que la clase sí está grabando? Perdón. Ayúdenme apagando el micrófono. Actualmente en la juventud existe poco conocimiento sobre el uso, sobre los valores y responsabilidades que se debe emplear en sus estudios a nivel superior. Bueno, y ahí puedo ir redactando de mejor manera, máximo 5 líneas, dice, ¿no? Entonces, ¿cuál es una solución para la misma? Yo puedo generar, ¿sí? Como solución una aplicación iterativa, ¿sí? A los jóvenes para poderles incentivar, ¿sí? O hacerles la concientización sobre los valores y las responsabilidades que debe de cumplir en sus estudios. Entonces, ¿cuál es la solución? Desarrollar una aplicación dinámica sobre la socialización de valores
y responsabilidades a emplearse en sus estudios o en los estudios superiores. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi solución? Tiene que ser una solución tecnológica, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Una aplicación móvil mediante gráficos, mediante algún juego, mediante alguna aplicación, les pongo ya. Luego en el paso 3 me dice planificación del script. En esta planificación yo tengo que decir qué necesita o qué requerimientos va a tener mi aplicación. Entonces, lo primero que nosotros siempre necesitamos es primero diseñar mi base de datos. También necesito tener como un acceso a mi sistema. Entonces, ¿qué digo? Como usuario necesito ingresar con una clave al sistema. Dentro de lo que es el equipo, ¿ustedes qué van a poner? Entonces aquí, ¿quién se va a encargar del diseño del sistema? Digamos, Juan Benítez, ¿ya? Programador 1, les pongo. ¿Quién más podría estar aquí asignado? Verónica, no sé, director de proyecto. Dependiendo de lo que es los roles que nosotros tenemos en esta metodología. Y así pueden ir agregando, ¿no? Otro requerimiento que también considero es como usuario se necesita o se requiere, ahí sí le podemos, se requiere, quiere visualizar los valores a emplearse a nivel superior. ¿Ya? Hay otro que yo podría decir que lo pueda hacer, ¿no? Entonces, otro requerimiento, hay otro rol. Les pongo el caso. Uno es el usuario, ¿no es cierto? El que va a ver, los estudiantes. Pero va a haber otra persona quien tenga que organizar, ¿no es cierto? O desarrollar o gestionar estos valores. Entonces, ¿cuál es el otro rol que nosotros siempre debemos identificar? Es el uno como usuario y el otro que puede ser el que tenga el permiso para todo, ¿sí? Entonces puede ser como un administrador, un director, un gerente, el cual pueda desarrollar esto. Entonces digo, como administrador, necesito gestionar los valores de nivel superior. Al momento que yo diga gestionar, ¿sí? Incluye lo que es ingresar, buscar, eliminar y listar. Eso es lo que incluye la palabra gestionar o gestión o administrar. Sí, eso hay que tener muy en cuenta que cuando ponga la palabra gestión, incluye todas estas funcionalidades. Puede haber ocasiones que, por ejemplo, digamos que como usuario, ¿sí? Ustedes vieron, deseo visualizar los valores. Entonces, él no puede ni ingresar, ni buscar, ni eliminar, pero sí puede visualizar o listar. Entonces, yo voy aquí a ir agregando 10 requerimientos mínimo de lo que vaya yo a hacer en mi aplicación. Entonces, yo puedo visualizar los valores, se podría decir asignar responsabilidades. Le pongo un caso, digamos, como administrador, se puede asignar responsabilidades a los estudiantes. Les pongo un caso, ¿no? Entonces, así puedo ir agregando y a quién le voy asignando. Luego, en el paso 4, me pide detallar una reunión para la planificación. Es decir, yo voy a simular que tengo un equipo de trabajo. Digamos que mi equipo de trabajo está conformado por 4 personas. Entonces, aquí, ¿qué tengo que decir? Detallar. Por ejemplo, ¿qué herramienta utilicé? Zoom. Y aquí le pongo www, el enlace que sea punto Zoom y todo lo demás, ¿no? ¿Cuál fecha fue? Fue el 18, el 20, el 30 de enero. ¿A qué horas fue? La captura de pantalla con los integrantes. Entonces aquí van a poner integrante 1, Juan Benítez, que era el programador
Pues el programador 1. ¿Quién va a ser el integrante 2? El director del proyecto. Y así voy a ir agregando. Luego, en la elaboración del product backlog o el producto backlog, yo detallo o escribo lo mismo que yo puse aquí en los requerimientos. Entonces, digamos, el primer requerimiento yo puse como desarrollador, necesito diseñar la base de datos. Entonces, esa que viene a ser en mi metodología una historia técnica. Entonces, como desarrollador, necesito diseñar la base de datos. ¿Cuánto tiempo me voy a demorar? 36 horas, le pongo aquí. O 36 días. Ahí depende de lo que ustedes vayan a trabajar. Y así mismo, ahora pongo una historia de usuario. Entonces pongo HU, historia de usuario. Pongamos la otra, HU02, ¿sí? Y la otra puse como usuario, se requiere visualizar, ¿sí? Los valores. Entonces, digamos que aquí me voy a demorar 80 días, ¿sí? Entonces, y así voy a creando HU03. Entonces, ¿cuál es la otra 03? Necesito gestionar los valores, ¿sí? En esta me voy a demorar 20 días, y así. Y digamos que sumando todo esto, todo eso me suma 150. Entonces, 150 días. Obviamente no es que ya esté sumando ahorita, sino digo, supongamos que ya me esté sumando todos los días de 156, ¿ya? Entonces, así lo hago el Product Backlog. Lo que ya tenía como requerimientos, ahora solo le asigno un tiempo y un identificador. Ahora, dentro de lo que es el Sprint Backlog, que es el otro punto. En este punto yo tengo que decir, mi Sprint Backlog, el primero va a ser el análisis y diseño. Entonces, aquí que puede incluir la base de datos, puedo hacer la recopilación de información, que eso, bueno, debería ser lo primero. En este me voy a demorar, digamos, de entre hoy y mañana. Entonces me demoro solo 16 horas o 16 días o un día. Depende de la medición o el tiempo que ustedes se pongan desde el inicio. En todo tiene que ser días, o sea, tiene que tener una misma, se podría decir, unidad de tiempo. Después puedo agregar otro sprint backlog, perdón. Entonces el otro es gestión de información. Entonces ahí vuelta, ¿qué pongo? La historia de usuario 1, la historia de usuario 2, la historia de usuario 4. Y a la final todo eso me va a sumar, digamos, 80 horas, 80 días, depende de lo que definamos, ¿no? Entonces así tengo el Sprint Backlog. Ahora lo fui agrupando, es decir, las dos primeras, digamos que es del Sprint 1 y las dos siguientes desde el Sprint 2, ¿sí? Entonces cada Sprint va a tener un nombre. Eso es lo que hace el Sprint. En el punto 7 tenemos lo que es la elaboración de dos historias de usuario. Las historias de usuario, bueno, vienen a ser lo que tengo aquí. Entonces necesito ingresar una clave al sistema. Entonces, ¿cuál es la historia de usuario? El ID, historia de usuario 1. ¿Cuál es el nombre? Digo aquí, como usuario, necesito ingresar con una clave al sistema. Entonces, aquí que pongo en más detalle, como usuario se necesita una autenticación que permita ingresar un usuario y clave para poder acceder al sistema. Bueno, este es de más detalle la descripción. ¿Cuál es el responsable? Digamos, Juan Benítez, que era el programador 1. ¿Qué pruebas de aceptación yo tuve? La primera prueba de aceptación que yo la debo realizar es de que ingrese a la página de autenticación, ¿sí? O acceso al sistema.
Aquí el estado puede ser, ustedes pueden simular, pueden decir, está en estado aceptado y cuál fue el responsable, Pedro Juárez. Ya, entonces ahí van agregando. ¿Cuál es la otra prueba de aceptación? Que ingresa una clave incorrecta y me salga un mensaje de error. Y emita un mensaje de error. Y así pongo el estado, digamos que está en estado rechazado porque no funcionó. ¿Y cuál fue el encargado? Pedro Juárez. ¿Ya? Ahora, ¿qué tareas de ingeniería yo hice? Primero, ¿cuáles fueron los pasos? Digamos que primero tuve que crear la tabla tabla de acceso de datos. Luego hice que crear el método para ingresar, para acceder. Luego hice la interfaz gráfica. O sea, cómo yo programé. ¿Ya? Luego hice, aparte de la interfaz gráfica, bueno, aquí tienen que detallar todo correctamente, el diseño de la interfaz gráfica, de la funcionalidad, yo les pongo en general, ¿no? Consumo o conexión a la base de datos, y así van poniendo, ¿no? Todas las actividades que yo requiero, simulando que ustedes lo estarían haciendo. Y ahí sí, ¿cuánto tiempo me demoré? En la creación de la tabla, yo no sé mucho de base de datos, me demoro un día, ¿ya? En la creación del método igual me demoro un día. En la interfaz gráfica, porque toca crear con Framework o con alguna cuestión más, digo 2 días. Y así voy haciendo todas las funcionalidades hasta sumar, digamos, 12. ¿Sí? Suma los 12 que yo he trabajado. Asimismo o similar es la historia técnica. En cambio, aquí están enfocados a lo que son el desarrollador que generó, ¿no? Y asimismo genero la tabla, las tareas de ingeniería, las pruebas de aceptación y lo que yo realicé. Eso es la actividad 3. Eso en forma general. ¿Alguna pregunta? No, profe. Entonces, la actividad 4, la actividad 4 que nosotros tenemos es similar, ¿no? Lo único que cambia es de que aquí ya generamos prioridades dependiendo del modelo que tiene, ¿no? Esta es la metodología, en cambio, de la XP. Entonces, hago las mismas actividades, defino mi problema. Como les decía, se pueden apoyar ese proyecto de aulas que lo puedan generar con una solución tecnológica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional? No, profe. Disculpe, Inge, el tema está ahí mismo, o sea, ¿hacemos cualquier tema o...? Sí, el tema es libre. Ustedes pueden buscar, como les digo, buscan un problema y sacan una solución. Entonces pueden cada uno encontrar diferentes problemas o el mismo problema, diferentes soluciones. Ya depende de ustedes cómo busquen desde de su comunidad, de su barrio, de la actualidad, de su trabajo. Pueden ver problemas y lo van documentando. Ya listo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional? ¿No tenemos preguntas? De mi parte, no. No, profe. Ya. Considerar lo siguiente, la actividad está activa hasta el 19 de febrero, ¿sí? En la cual ustedes deberán realizar. Ya les activo las 2 actividades, no se dejen acumular que estén hasta el final, sino traten que ya lo vayan realizando con todos el trabajo y lo puedan ir avanzando para irles revisando. Yo desde la siguiente semana empiezo a calificar todas sus actividades y ya irán viendo en la plataforma. Considerar nuevamente que los talleres son calificados por ustedes, lo cual contempla
un porcentaje de calificación, el envío y un porcentaje de calificación que es la revisión o la evaluación. Entonces tienen un promedio del 80% el envío y un 20% la evaluación, lo cual si no lo evalúan tienen menos puntaje. En cuestión de las evaluaciones que también ya van a estar activas, es en relación a lo que ya son los temas que ya hemos visto. Igual las videoconferencias ya van a estar activas para que ustedes vayan viendo y vayan conociendo. Lo que sí les pido en relación a las evaluaciones. Las evaluaciones tienen aproximadamente un tiempo limitado de entre 20 a 40 minutos, algunas evaluaciones. Pero sí considerar lo siguiente, que cuando ustedes realizan o ya ingresan al intento que tienen, ¿sí? Ustedes ya están dándole clic en este proceso. Entonces, si ustedes así digan, no guardé, automáticamente la plataforma ya la guarda, ¿sí? Y la plataforma me visualiza en qué tiempo dieron, a qué horas dieron, cuánto tiempo se demoraron y todo lo demás. Por lo cual, tengan mucho cuidado en la cuestión de sus claves, ¿sí? Si necesitan cambiar sus claves para que sea más segura la plataforma, porque pueden ingresar con su cuenta y usuario, y puede ser que ustedes ya ni dieron, pero ya le dieron dando la evaluación. Entonces, yo puedo revisar todo detalladamente, cuánto tiempo se demoraron, cuánto tienen y todo lo demás, ¿sí? Entonces, por favor, el seguimiento que se puede dar a la plataforma es bastante extenso, que lo pueda realizar yo porque soy la docente en la cual yo puedo acceder. Entonces, sí les pido que tengan muy, muy en cuenta en relación a sus claves, porque puede ocasionarles que ustedes no sepan, pero ya les dieron dando la evaluación y puedan tener menos nota. Las pruebas que nosotros tenemos son aleatorias. Los cuestionarios, solo los cuestionarios que están aquí, sí tienen preguntas limitadas. Pero en cuestión a las lecciones que ya son calificadas, evaluaciones parciales, estas sí son de un banco de preguntas, las cuales les van a salir aleatorias, no a todos les van a salir las mismas preguntas, en las cuales ustedes puedan revisar con un límite de tiempo. Entonces, eso por favor, para que lo consideren, lo tomen muy en cuenta en relación a las actividades. No se olviden que deberán participar en los foros adicionales que están activos con intervenciones que ustedes tengan, igual en el foro de tutorías, que ustedes agreguen temas en relación a lo que hemos visto o algo referente a la asignatura, que intervengan y hagan y se genere un debate. No necesariamente es de que solo deban participar una sola vez, pueden participar varias veces y poder obtener puntos adicionales. Lo que son las personas que interactúan dentro de los foros de tutoría sí tienen puntos, se puede decir, aparte de adicionales para que trabajen. Entonces, eso nada más que lo contemplen, que lo consideren. Todas las actividades están activas. Me habían escrito que el cuestionario 1 no estaba activo, ya se había cerrado se podría decir, la realización. Está activo hasta este viernes para que lo puedan realizar, chicos. Entonces, para que lo consideren, ¿sí? Las otras actividades que ya se cerraron, ya no se las va a abrir. Lo único que pueden hacer es poder enviar en el foro de tutorías las actividades atrasadas, considerando que una actividad atrasada es calificada por menos puntaje sobre 7 puntos, ¿no? Entonces, eso por favor que se lo considere para que lo puedan ir realizando, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, Inge. Gracias. ¿Alguien adicional que tenga alguna pregunta? ¿No? Ya. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Les indico que la próxima semana no tendríamos clases de mi asignatura, sino nos veríamos dentro de 15 días para hacer una retroalimentación de todo lo visto y continuar ya con las siguientes unidades que tenemos.
considerando que ya van a ser prácticas para utilizar herramientas tecnológicas. Es decir, como les decía, para un diagrama UML podemos utilizar Canvas, o para hacer una planificación vamos a poder utilizar Project. Entonces vamos a utilizar herramientas que les van a permitir optimizar su tiempo de trabajo, ¿sí? Eso nada más, chicos. No se olviden registrar su asistencia del día de hoy, y nos veríamos dentro de 15 días. Pasen bien, no se olviden que estaremos pendientes, igual participen en todas las actividades que están consideradas, y por favor cualquier duda me lo puedan comunicar, ¿sí? De manera interna o en el grupo. Muchas gracias, chicos, y nos veríamos posteriormente. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, Inge, muchas gracias. Hasta luego.